Hola amigas y amigos, soy Raúl Campos, el encargado de educación del Museo Arqueológico de La Serena, y hoy día quiero invitarlos a un recorrido virtual por nuestra nueva museografía, por lo que hemos preparado durante tanto tiempo, y queremos invitarles a que puedan acompañarnos a conocer de manera especial su nuevo Museo Arqueológico de La Serena. En la oportunidad nos va a acompañar nuestra bibliotecaria y documentalista, la señora Lorena Troncoso. ¿Cómo está, Lorena? Bien, gracias, Raúl. Aquí acompañándote en esta nueva museografía para que nuestros amigos conozcan al nuevo Museo Arqueológico. Bueno, vamos a continuar con Lorena y vamos haciendo esto más interactivo. Ella va a ir haciendo las preguntas también, vamos a ir comentando, vamos a ir sabiendo de cómo se desarrolló todo este proceso. Así que adelante, bienvenidos. Vamos a pasar al renovado Museo Arqueológico de La Serena. Antes, hay algo importante que me faltaba. Cuando usted venga, va a tener esto que son los pasaportes para ingresar al museo, y ahí en el transcurso del recorrido les vamos mostrando cómo se usan estos pasaportes del conocimiento. Como yo les había contado, este proceso de remodelación implicó casi 4 años y por lo tanto se trató de hacer un relato que vaya desde aquello que es lo más antiguo hasta la presencia de los españoles, hasta la llegada también del incanato y su influencia en los pueblos originarios de nuestra región. Así que vamos a partir de nuestra primera sala, la sala del Pleistoceno, la sala donde tenemos las evidencias paleontológicas de los primeros animales de la megafauna del Pleistoceno que habitó nuestra región hace aproximadamente 16.000 años. Así que en esta primera vitrina vamos a ver algo que quizás la gente recuerde del anterior museo, que es esta famosa cornamenta del ciervo americano, del ciervo de los pantanos, ¿ya? Quizás hay gente que se pregunta, quizás tú, Lorena, se pregunten, ¿por qué partimos no mostrando cosas arqueológicas, sino que mostramos cosas paleontológicas? Exacto. Bueno. Estos hallazgos, estos fósiles que están presentes en nuestro museo, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? Bueno, estos fósiles están puestos aquí porque la tradición arqueológica creía que estos restos encontrados en Quereo, que es una quebrada que está a 2 kilómetros al sur de Los Vilos, tenían rastros de presencia humana. Vale decir, estos animales, esta fauna, había sido faenada por algún tipo de ser humano. Yo pensé que esa presencia humana te referías quizás a huellas de lucha o puntas de flecha. Eso no es así. No precisamente una punta de flecha. Lo que se ha encontrado es que hay restos que tienen fracturas. Y esas fracturas se cree que no son de forma natural, sino que son por acción del ser humano que las tiene que haber causado en el momento en que faenó, que los cazó y faenó estos animales. Así que si nos acompañan y seguimos avanzando, van a ver que aquí lo que tenemos son vitrinas que muestran restos de estos animales. ¿Sí? Veo unas figuras de color naranja. ¿Qué representan estas figuras de animales? Estas figuras de animales de color naranja, lamentablemente no las tenemos disponibles para las personas, sino que tenemos solamente estas, son representaciones de esta megafauna que el hombre habría encontrado cuando llegó a la región de Coquimbo. Está representada principalmente por gonfoterios, no son mamuts como la gente piensa, sino que son más parecidos a una mezcla entre el elefante con un hipopótamo, un tipo rinoceronte, el gonfoterio. Está el ciervo de los pantanos, del que recién vimos la cornamenta. Está el perezoso gigante, también se le conoce como el milodón, es muy conocida la cueva del milodón. La paleolama, que es como la abuelita de las llamas y las alpacas actuales. También el caballo americano, que era un poco más de tamaño un poco más reducido en comparación con los caballos que conocemos hoy en día. Y el felino o el llamado tigre dientes de sable. Yo imagino que tú, Lore, la gente que está en este rato mirando nuestra casa, habrá visto la era del hielo. Exacto, Claro. y entretenía esa película. Bueno, esa película habla de este momento histórico en que el hombre cruza, el ser humano, desde Asia, Siberia, hacia el continente americano, siguiendo estas manadas de animales. Así que esa es una de las teorías por las cuales se explica cómo el hombre llegó a América. También, dime, Lorena. Y todas estas fósiles, estos fósiles que estamos viendo, son
recolectados, son hallazgos de esta zona. Son todos hallazgos de esta zona. Por ejemplo, ese molar que se encuentra ahí es es un diente de un famoso mastodonte, se le llamó el mamut de la Roja, que fue uno de estos animales que se encontró y que lamentablemente no se pueden recuperar mucho, pero algunas piezas, algunos elementos se pueden recuperar y se traen acá al Museo Arqueológico. Lo mismo que también se encontraron en otras partes huesos de ballena, que lamentablemente no forman parte de este momento de la colección, pero que sí hablan del periodo de tiempo en que el hombre llega y se encuentra con estos animales. También, Lorena, como toda esta museografía es nueva, innovamos y con algún tipo de elemento que nos permitiese conocer de manera más interactiva esta historia de los primeros habitantes, y hemos creado este secuenciador, como pasapáginas que permite conocer, no sé si camarita amiga me acompaña para que lo podamos ver. Como una pequeña historieta. Claro. Donde podemos ver representado el movimiento entre la relación. Esto es una casa. Claro, hay una cacería. Se ve un humano que está lanzándole una lanza, valga la redundancia, a un como un oso gigante, un perezoso. A un milodón. A un milodón, claro. Acá tenemos otra, también hay 3 que tratan de mostrar escenas de esta vida cotidiana de los primeros habitantes de nuestra región. En tiempo, muy importante esto. Y este cráneo es muy importante porque es parte también de nuestra museografía antigua. Quizás la gente que va a venir a vernos se va a acordar de este cráneo. Pero los arqueólogos durante mucho tiempo pensaron que este cráneo había sido fracturado por acción humana. Hoy en día esto se discute, se cree que esto puede ser una degradación de manera natural de los huesos, pero durante mucho tiempo esa acción determinó que se pensara que en Quereo, al sur de los Vilos, el humano ya había faenado. Entonces se tomaron los restos de estos huesos, se le aplicó el carbono 14 y se determinó un tiempo de aproximadamente 16.000 años antes del presente, o sea, 14.000 años antes de Cristo, que nos explica, como les decía, el tiempo en el cual aproximadamente debió haber llegado estos primeros humanos a nuestra región. ¿Ya? Entonces podemos pensar que esa fractura que tiene el cráneo es lo que se suponía que era por acción humana. Esa sería efectivamente la acción humana. Por la magnitud de la fractura. Claro, y por las características. También al lado hay algunas piedras que también los arqueólogos sospechan de que el filo que estas piedras tienen no debe haber sido de manera natural por la perfección que este tiene. Entonces también sería una evidencia de la presencia humana, ¿ya? Como le digo, estas fechas aproximadas de 16.000 años en el pasado es una fecha que entrega este aporte científico del carbono 14, pero a través de los huesos de los animales, ¿ya? No de artefactos o presencia humana. Ahora, veo que hay curiosidad de tu parte por saber presencia humana. ¿Cuál es el resto arqueológico más antiguo, el hueso, el cráneo más antiguo? Eso lo vamos a ver en la vitrina que continúa. Así que acompáñame para que sigamos conociendo el Museo Arqueológico y su nueva y remodelada museografía. Raúl, seguimos avanzando en estas vitrinas y veo que aquí veo piedras, veo restos de la presencia humana, ¿no? De la intervención del hombre sobre la naturaleza. Claro. Aquí ya tenemos una prueba más concreta de esta intervención humana, que son estas piedras. Y se sabe por el pulido. ¿Ya? Tienen un pulido que evidentemente no es natural. Y se nota que el pulido está hecho para convertirlas en herramientas, o sea, para que puedan ser tomadas, asidas, y con estas percutar. Como yo les decía que esta es una nueva museografía, tenemos acá algunos videos de artesanos que muestran cómo habría sido el proceso de la fabricación de estas puntas de flecha, de estas puntas de proyectil. Eso es muy, muy importante. Y aquí quiero mostrar esto que tiene que ver también con nuestra museografía, con el nuevo proyecto de incluir una gran cantidad del material que nosotros tenemos, ¿ya? Durante muchos años en los depósitos se almacenó el material arqueológico y hoy en día nuestras vitrinas se diseñaron para poder exhibirlo y sentirnos orgullosos de la gran cantidad de material que tenemos. Así que podemos ver que todas estas puntas de flecha, todas las que se encuentran al interior de la vitrina, son de descubrimientos en sitios arqueológicos. La mayoría por detrás tienen el número de registro, pero como queremos sobrepasar los límites de la vitrina para llegar hasta ustedes, tenemos todo este diseño de puntas de flecha. ¡Wow! No me había dado cuenta.
No me había dado cuenta que en el cielo de esta sala también está lleno habíamos de puntas de flecha. Tú te preguntarás, ¿estos arqueólogos tienen tantas puntas de flecha que las colocan en el techo? La verdad es que sí, pero no. O sea, tenemos muchas puntas de flecha, pero estas son réplicas. También hay que destacar el trabajo de artesanos y de artistas que se empeñaron en replicar estas piezas, también para decorar el museo y hacer que la experiencia sea mucho más entretenida y atractiva también para los sentidos de las personas. Si continuamos también acá, hablamos de restos humanos en el material lítico. Acá tenemos un ejemplo de los restos humanos ya con este cartel, que es parte, como les decía, de esta museografía, de esta información, que habla del esqueleto más antiguo. O sea, cuando hablamos de seres humanos, el más antiguo tiene una data de 11.000 años en el pasado, ¿ya? Que fue encontrado en el sitio que se llama Los Rieles, que está muy cerca también de Los Vilos, ¿ya? Y Los Rieles porque es cerca donde estaba la vía del tren, que conectaba Los Vilos con el interior. Entonces, en ese sector, producto de estos trabajos, se encontró este cuerpo. ¿Qué sabemos de este hombre o de esta persona? Bueno, que era un varón que tenía casi 40 años y también que su dieta, su alimentación era principalmente marina, ¿ya? Interesante. Entonces, la primera presencia humana en nuestra región conocida, Sí. descubierta, era un habitante de la costa. Era un habitante de la costa. Gracias a la composición de los huesos sabemos que se alimentaba de productos del mar. Y también aquí entran a jugar los antropólogos, no solamente el arqueólogo, sino que el antropólogo también es muy importante para develar el pasado. Los antropólogos pueden ver los dientes, la estructura ósea de los dientes y determinar que estos dientes eran usados para estirar cueros, para fabricar elementos y utensilios. O sea, es muy interesante cómo en el cuerpo de estas personas quedan rastros de su actividad, ¿ya? ¿Y este hombre fue encontrado en una sepultura? No una sepultura propiamente tal, porque no tenía estas características. Estamos hablando de este periodo de tiempo que se le llama como los cazadores-recolectores, ¿ya? Pero está puesto en una posición fetal y mirando hacia el mar, mirando hacia el lugar donde obtenía principalmente su sustento. Entonces, por eso se cree que hay alguna intencionalidad de parte de sus compañeros de depositarlo y dejarlo así. Esto también habla del pensamiento que ellos tienen ya de un más allá y también de afectos mucho más desarrollados, porque obviamente sienten pena cuando una persona ha fallecido. Se puede interpretar que obviamente hay un lazo con las personas que lo dejaron en esa sepultura. Claro. Y si lo dejaron mirando al mar, claramente hay un vínculo estrecho con el océano, con la costa. Claro, como decíamos, con aquel espacio que te da el sustento. Lo que no descarta que quizás hubiesen existido otros humanos que en el interior se hubieran dedicado, por ejemplo, a la caza de estos animales. De hecho, muchos también los paleontólogos piensan que muchos animales se extinguieron por la sobrecaza que se hizo de ellos, la depredación de estos recursos. Bueno, como les contaba, también aparecen estos primeros elementos que son muy misteriosos, ¿eh? Estas piedras tienen un misterio porque hasta el día de hoy la arqueología y sobre todo los arqueólogos de nuestro museo no han podido determinar cuál es la característica o qué significan estas piedras, ¿ya? Las famosas piedras de Huentelauquén. Son las famosas piedras de Huentelauquén, ¿ya? Yo siempre le cuento a la gente que se llaman piedras Huentelauquén porque cuando usted las parte por la mitad sale queso derretido. Pero no es verdad, sino que son porque son principalmente encontradas en esta localidad. Huentelauquén es donde más han encontrado este tipo de piedras. Piedras y son talladas. misterios, son talladas porque no se sabe para qué se usaban, ¿ya? Hay miles de interpretaciones, quizá usted en su casa está pensando hoy en día para qué pueden haber servido. Yo digo que pueden ser representación astronómica, alguna puede ser la luna, otra del sol, quizás hayan otro tipo de interpretaciones, no sé qué se te ocurra a ti. Bueno, tú me contabas en una oportunidad que estas piedras no fueron halladas en sepulturas, por lo tanto Claro. no tienen relación con un ritual funerario. Claro, se sospecha que no tendría relación. Claro. A mí se me ocurría que quizás pudiese tener una relación territorial, de marcación territorial entre las distintas tribus para poder distribuirse el territorio y no ocupar los recursos del otro. Claro. Se me ocurría, porque cómo estaban hallados, no estaban hallados tampoco en un hallazgo residencial, en un lugar donde ellos habitaban, tampoco sepultura, pero eran hallados enterrados sobre la tierra. Claro. También se piensa que eran para moler
que se utilizaban para la molienda, pero tal como dices tú acabas de reflejar un poco el trabajo del arqueólogo, que es la observación constante de estos objetos e imaginar las posibilidades de interpretación. Y siempre es necesario ir encontrando más cosas para poder contestar, descartar alguna teoría o ratificar otra. Eso es interesante porque permite conocer un poco más allá de nuestros antepasados. Oye, y antiguamente, ojo, los arqueólogos desenterraban nomás y se complementaban, como te decía, con el arqueólogo y el antropólogo. Hoy en día el avance de la tecnología, de la ciencia es tan alto que hoy en día nos podemos valer de otras disciplinas para poder hacer estudios e investigaciones. Por ejemplo, esto que se ve acá, esto no es arqueológico, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la arqueología. Estos son réplicas a gran escala de lo que debería ser un polen. El polen que usted encuentra, ese polen que se llevan las abejitas, este es una réplica de estos mismos. Y usted se preguntará por qué hay polen en un museo arqueológico, ¿ya? Porque gracias al trabajo multidisciplinario se pueden analizar rastros de polen que quedan, por ejemplo, en ese moledor. Acá tenemos un moledor, ¿te fijas? En ese moledor tienen que haberse molido semillas de maíz, semillas de chañar, semillas de sébil, etc. ¿Y qué es lo importante? Que de esos lugares extraen el polen que puede haber quedado y con ese testigo, el polen es un testigo de los cambios climáticos, de las condiciones ambientales, del momento en que el polen floreció o en que el polen se produjo. Y la alimentación también nos refleja el tipo de alimentación que nuestros antepasados tenían. Efectivamente, hoy en día sabemos con exactitud que comen maíz porque se han analizado los restos de las vasijas y se han encontrado el maíz, pescado, algarrobos, chañares, distintos tipos de plantas que formaban parte no solamente de la dieta, plantas que también se utilizaban, por ejemplo, para el teñido, para teñir textiles, etc. ¿Ya? Es muy interesante, como digo, cómo el polen nos ayuda a tener respuestas del pasado. ¿Ya? Hay un saludo muy grande también a Ignacio Jara del CEASA, que siempre es colaborador del museo y que ha trabajado mucho con el polen, y gracias a él hoy día podemos saber también muchas cosas de nuestra región en un periodo tan antiguo como el Pleistoceno. ¿Ya? Y acá está algo interesante. ¿Te acuerdas que yo te había mostrado unas tarjetitas? Las que están en la entrada. Las tarjetitas que estaban en la entrada. Porque cuando usted ya ha revisado completamente la sala, usted tiene que timbrar su pasaporte. Por eso decía, el pasaporte la entretenimiento. Claro. Entonces, permiso, camarita amiga, aquí dice arcaico, molle. ¿Se alcanza a notar o no, camarita amiga? Fantástico. ¿Te fijas, Lore? Entonces, tiene descrita cada una de nuestras salas. Entonces, cuando usted finaliza su recorrido, lo que usted tiene que hacer es marcar que ya pasó por aquí. Y le hace 2 marcas y ha firmado su pasaporte. Usted ya ha pasado por el arcaico, ¿ya? Por el periodo más antiguo de nuestra historia regional. ¿Ya? Esto no le sirve como pasaporte sanitario, ojo, no. Solamente como un pasaporte dentro de nuestras instalaciones. De haber hecho la ruta y la visita a nuestro museo. A nuestro museo. No les vamos a mostrar todo, porque la idea es que usted venga a terminar de ver lo que no le alcanzamos a mostrar. Usted se preguntará, ¿qué hay aquí detrás? ¿Ya? ¿Qué tenemos atrás? Atrás es donde guardamos la escoba, señor. No, mentira. Esto es una sala que representa el alero rocoso de Pichasca y que se encuentra en la región en nuestra región, pero en la provincia del Limarí. Atrás podemos ver esta casa de piedra que era un alero rocoso donde albergó a muchos grupos humanos a lo largo del tiempo. Y si bien hace miles de años recibió a los primeros pueblos originarios que llegaron a nuestro territorio, posteriormente lo hizo con las culturas ánimas, molle y dieguita. Y de hecho en la época republicana, los arrieros, la gente local, ocupaba el alero todavía como un espacio para poder reunir a su ganado. Raúl, ¿nos puedes contar dónde queda Pichasca? Pichasca queda, como decía, en la provincia del Limarí, de Ovalle hacia la cordillera. Me parece que es en la comuna de Río Hurtado, el lugar el más específico, comunalmente hablando. Y también Pichasca no solamente conocido por este alero rocoso, sino por el rico material paleontológico. También fabuloso. ¿Y nuestros amigos pueden en algún momento, si es posible, visitar este lugar? Claro, por supuesto. Conocer el alero Pichasca lo van a poder hacer si es que van a Pichasca. Y acá, como digo, tenemos una representación, algo un poco más artístico. Hay un espacio aquí con una pantalla que permite ver el cielo de Pichasca, de ver cómo es el alero.
y tomarse unos minutos para reflexionar sobre estas personas, sobre la forma en que ellos vivían, sobre la forma en que ellos veían el mundo hace 10.000 años en el pasado. Así que es una oportunidad sensorial que hemos también diseñado para que las personas puedan reflexionar sobre nuestro patrimonio arqueológico y sobre los primeros habitantes de nuestra región. Así que lo dejaremos como un momento de misterio para, sí, que la visita de claro, para que vean lo que hay ahí adentro y también para que vean las otras vitrinas, ¿ya? Eso también es muy, muy interesante. Ya que hablamos de la tecnología, de la ciencia asociada a los polen, también tenemos en nuestro museo tecnología 3D. Y para mostrar algo bien particular, si ustedes ven el cráneo que se encuentra ahí, es una réplica, el cráneo original está en nuestros depósitos, tiene una particularidad, tiene incrustado una punta de proyectil, o sea, nos hace referencia a una escena de violencia que tiene que haber existido hace miles de años en nuestra región. Son huesos encontrados en Peñuelas, en el sector de Peñuelas. Entonces, como les indico, tiene una punta de proyectil, hay un hueso de la cadera que también lo tiene y un tercer hueso de la columna que tiene este proyectil. Como es difícil que la gente los pueda tomar, tenemos estas proyecciones en 3D. También parte importante de nuestra museografía. O sea, un museo que no se vuelve tecnológico. Raúl, y estas imágenes fueron tomadas de los originales. Efectivamente. De los y se puede ampliar. Y tú puedes tener así una visión completa de cómo es, como te digo, el hueso incrustado, o sea, la proyectil incrustado en el hueso. Y tú lo puedes mover, mira, puedes notar los rastros de los poros del hueso y notar la punta de proyectil. Si cerramos, podemos conocer también la punta de proyectil del cráneo, por ejemplo. Se dan cuenta, es muy difícil que las personas puedan tocar estos elementos, aparte que tendrían que tener un guante, pero esta tecnología nos permite poder tener con mayor precisión y tener la oportunidad de verlo y entender también que estos procesos no son recientes, sino que forman parte de la naturaleza humana. La lucha por la comida, la lucha por los territorios, los conflictos siempre tienen en algún momento alguna marca de violencia. Hay un testimonio de esos conflictos. Claro, testimonio de estos conflictos y quedaron, como digo, de manera muy evidente como proyectiles incrustados. En otros momentos quizás pueden ser, hoy en día, las balas que pueden penetrar, pero en esos tiempos eran esos los proyectiles. Ahora vamos a ir a la siguiente sala, que es ya cuando avanzamos y nos encontramos con la cultura Molle. ¿Ya? Hay un desarrollo mucho más acabado con la cerámica y también las características culturales varían, así que vamos a ir a ver. Avanzamos en el tiempo. Avancemos en el tiempo unos cuantos milenios. Raúl, aquí veo que el ser humano ha hecho un mejor o un mayor, o ha progresado, mejor dicho, en el uso de la naturaleza, de lo que entrega la naturaleza, la arcilla, el barro. Estoy viendo aquí un aspecto mucho más tecnológico del uso de los elementos de la naturaleza. Claro, los seres humanos hay progreso siempre. No son como los animales evolucionan, ¿ya? El humano progresa y va incorporando estos cambios. Y si en un principio era la piedra y el hueso, cuando las sociedades se hacen más complejas, aumenta también el número de la población, pueden desarrollar elementos como la cerámica. La cerámica también está asociada al dominio de otras técnicas, como por ejemplo la agricultura, porque obviamente la cerámica se utiliza para el cocinado, para el guardado, para el transporte, por ejemplo, de granos. Entonces, si ustedes se fijan, hay un mayor desarrollo tecnológico, tal como dices tú. Y esta es la cerámica de la primera cultura reconocida fuera de la cazadora-recolectora y la cultura Huentelauquén, reconocida como importante en nuestra región, que es la llamada cultura El Molle. ¿Ya? Se le llama cultura El Molle porque los primeros vestigios arqueológicos de este grupo se encontraron en la localidad del pueblo del Molle, ¿ya? Que está a la mitad de camino entre La Serena y Vicuña, casi llegando al embalse Puclaro. En ese lugar
el fundador de nuestro museo, don Francisco Corneli, realizó las primeras excavaciones y encontró esta cerámica y encontró a este grupo cultural. Así que afortunadamente los arqueólogos no son como los farmacéuticos para colocarle el nombre de los remedios, sino que donde encontramos es el nombre de la cultura que se le asigna. Entonces la cultura del Molle hace referencia a este poblado tan hermoso y pintoresco del valle donde se encontraron estos primeros vestigios. Y la cultura Molle es muy rica en la calidad de su cerámica, ¿ya? En la fineza que tiene esta cerámica, principalmente de color negro y de color rojo. ¿Ya? Hay también un pulido, porque hay un brillo, hay un bruñido de estos cerámicos, por lo tanto, ya no es solamente un cerámico sencillo, sino que hay, como dices tú, un mayor desarrollo tecnológico, hay una mayor técnica, y al mismo tiempo hay belleza. Hay belleza en estas piezas. Y diseño utilitario. Utilitario, absolutamente, porque veo jarras, claro, veo platos, veo jarrones. Cosas que pueden ser vasos. Y todos exacto. estos elementos, como bien lo decíamos, de carácter doméstico, como de la vida cotidiana. Eso es muy, muy importante el destacar. Ahí en uno de los textos habla de que nosotros poseemos como museo la mayor colección Molle del mundo, ¿ya? Y como digo, es un grupo que se caracterizó, como digo, por la fineza de su cerámica. La gente podría pensar que los dieguitas son los que tienen una cerámica mucho más sofisticada y de mucho mejor calidad, pero la evidencia a través de trabajos científicos que ha permitido hacerle escáner a las piezas arqueológicas, se ha descubierto que los Molles manejaban una técnica mucho más perfecta. Sus cerámicos son mucho más livianos y mucho más resistentes. Esto explica de que los cerámicos eran usados para el transporte, ¿ya? De sociedades también que se iban trasladando de un lugar a otro. Esto también es una parte interesante porque ya que la gente de la subdirección de museos que se encargó también del diseño de esta museografía incorporó estos elementos, ya que hay tantas cerámicas, algunas se parecen y otras son más distintas, hemos creado este memorice para que usted vaya buscando una bueno, siempre está la presencia lúdica en el aprendizaje de nuestra cultura regional y interesante para también nuestros niños que acompañan a su familia en visitar nuestro museo y van a encontrar también elementos entretenidos que les permitirán aprender un poco más de nuestras culturas. Ahí la pillé, ahí están los pares. Imagínate, si yo cuando venía al museo de niño hubiese tenido estas cosas, posiblemente sería arqueólogo. Pero como no habían, fui solamente profesor de historia. ¿Ven? Pero tenemos esto también para que se pueda jugar porque sea interactivo y también para hallar un conteo. ¿Cuánto encontraste? Entonces, un gran acierto de las chiquillas de la subdirección de museo. Y acá también una parte importante que, como hablábamos de la tecnología y la incorporación de estas pantallas touch a la vitrina, como decíamos, nos cuesta mucho poder tocar y poder permitir que la gente toque estas cosas, pero si usted quiere saber qué característica tenía ese jarrito que está ahí arriba, usted lo único que tiene que hacer es buscarlo aquí en la pantalla y marcarlo. Y aparece una descripción del jarro y también distintas vistas, no solamente la visión en 2D, sino que también mostrando el girar, el arriba, detalles que por la lejanía de la cerámica no podríamos ver, pero que afortunadamente con estas pantallas es posible tenerlas ahí. Entonces, y ahí se cierra y podemos ir viendo también otro tipo de cerámica. Interesante también que yo creo que aquí tú nos puedas aportar los dibujos que hay detrás, que son parte de los diseños de los boletines institucionales. Exacto. Bueno, nuestros arqueólogos, nuestro fundador del museo, Francisco Corneli, junto con la Sociedad Arqueológica de La Serena, editaron los boletines del museo y de la Sociedad Arqueológica. Fueron 19 números y partió el año 1946 con el primer número, y en ellos fueron obviamente registrando todos estos hallazgos y marcaron realmente un momento histórico en el desarrollo de la arqueología nacional. Fue muy importante sus hallazgos y además la descripción que hicieron de todos los objetos que iban encontrando. Además, la aplicación de dibujos, vemos que en esta vitrina se aprecia los dibujos que se hacían con la técnica de puntillismo. Claro, porque entonces realmente podían de esa manera destacar las figuras, las formas, las redondeces. hoy en día te imprime la impresora.
¿ya? Pero en aquella época era necesario hacer moldes que se colocaban en las imprentas y se estampaban. Por eso la técnica del puntillismo es todo un trabajo artístico súper interesante y que también en la biblioteca se ha tratado de recuperar esos dibujos tan bonitos y de tan bonita factura. Acá tenemos también otra cosa que ya es característico de nuestra cultura molle, y los arqueólogos asociaron estas famosas piedras, la famosa piedra tacita, ¿ya? Que tiene esta forma cupular al interior, estos orificios, donde se sospecha que te cumplían no solamente una función de moler ahí la comida, sino que quizás podían ser hasta representaciones del cielo. Hay estudios que postulan que podrían haber tenido alguna relación con fenómenos astronómicos. Pero esta piedra se trajo del sector del Valle del Encanto. Esos carteles que ustedes ven atrás son los carteles que tradicionalmente existieron en este lugar hasta antes de la remodelación que ustedes también pueden ver allá en el Valle del Encanto, ¿ya? Pero también fue importante traer esta piedra, que es un vestigio arqueológico muy característico. Bueno, continuando con la cultura molle y de lo que nosotros sabemos, fueron las primeras culturas que desarrolló técnicas, o no técnicas, pero sí elementos de diferenciación social. Y esos son los famosos tembeta, ¿ya? Que son como expansiones que se hacían bajo el labio. Se hacía una incisión, un corte bajo el labio, y ahí se incrustaba este elemento de piedra, ¿ya? Que se sospecha que tenía una función de ser netamente de carácter de marcar las etapas de la vida. Yo lo coloco con este ejemplo. Nadie se hace una expansión en la oreja del día para otro. O sea, hoy día estoy así, al día siguiente tengo la expansión. Es parte de procesos donde voy incorporándome un elemento que me va generando paulatinamente la expansión. Se cree que el tembeta tenía esa misma condición. Vale decir, el orificio más pequeño era cuando eras un adolescente y el orificio más producto de la expansión se iba haciendo más grande en tu vida adulta. Por lo tanto, servía para marcar decorativamente un rol o una etapa de la vida, ¿ya? Eso es muy, muy importante también de la cultura molle. También, si nosotros lo vemos hoy en día, hay muchas tribus del Amazonas que continúan utilizando estos elementos. Por lo tanto, los arqueólogos han sospechado de que el origen de estas culturas puede ser de carácter amazónico por decoración en el labio. Y también porque las culturas posteriores, la cultura ánima y la cultura dieguita, no siguieron utilizando el tembeta. No se ha distinguido, por ejemplo, cuerpos que lo conserven. ¿Podríamos decir entonces que hubo intercambio cultural con otros pueblos de América del Sur? Pero absolutamente, el intercambio cultural es muy fuerte. Acá con los molles nos damos cuenta de que hay agricultura, hay desarrollo también del metal. En el arcaico también se desarrolló metal, pero en mucho menor condición. Pero aquí ya tenemos elementos decorativos hechos con metal, y eso es el cobre, el oro, que son estas piezas que se encuentran en este cubículo. Fueron extraídas de un sitio arqueológico que se llama la Turquía. Don Jorge Iribarren logró encontrar ahí estos primeros elementos que hablan de una cultura que desarrolló tanto la cerámica como también la metalurgia a niveles bastante desarrollados, ¿ya? Lamentablemente no se han podido encontrar otros elementos metálicos de la cultura molle, básicamente porque, como decía, la población, la cantidad de personas era más reducida y también tenían otras funciones. El arte decorativo se logra cuando los seres humanos logran ya satisfacer sus necesidades más básicas, ¿ya? Y ahí viene el desarrollo, como digo, del arte, y en este caso de decoración. Y también otro elemento muy característico de los molles es las pipas para fumar. Se llaman pipas de forma de T, ¿ya? Se cree que uno la tomaba por adelante y la pipa, el quemador quedaba justo al frente, y después venía el tubo para poder aspirar, ¿ya? Ahora, ¿qué fumaba? Hay distintos tipos de teoría de que podía haber sido tabaco silvestre, se conoce como tabaco cimarrón, algunas personas lo ubican todavía acá, que ese habría sido el elemento que los molles habrían consumido, ¿ya? Y por último, acá a modo de ejemplo, que también habla de una comunidad que se dedicó al enterramiento complejo, o sea, a hacer ceremonias para poder depositar los restos de sus seres queridos, y lo hacían sobre montículos en los cuales quedaba en la superficie una representación
con piedras que marcaba el sitio, algo así como la lápida, en palabras más actuales. Estas piedras formaban un ruedo que mostraba efectivamente cuánto se podía, en el lugar donde estaban enterradas las personas. Qué interesante, Raúl. Me encanta además que nuestra museografía también incluye imágenes de ese trabajo en terreno. Habitualmente en los museos vemos las piezas como estamos hasta este momento mostrando a nuestros amigos y amigas. Vemos todo lo que se ha ido encontrando en nuestra región. Sin embargo, no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Esas salidas a terreno, esa organización para poder ir en grupo y trabajar en nuestro territorio. ¿Sabes qué? También me gusta mucho esta museografía, que incorporaron un panel lleno de fotografías de nuestro archivo, donde podemos presenciar el trabajo en terreno de nuestros arqueólogos. Tú habías mencionado con mucha claridad los boletines, que son el resultado de las investigaciones que los arqueólogos desarrollaron. Si bien en las últimas décadas, en el último tiempo, no hemos sacado nuevos boletines, es porque el museo hoy en día tiene una relación mucho más con la comunidad que con la investigación, ¿ya? No quiere decir que no lo hagamos, pero ¿a qué se deja de manifiesto esta acción pionera de la arqueología en los años 50, 60, 70? Aquí en las imágenes podemos ver, bueno, a nuestros directores, bueno, se ve el señor Heinz Niemeyer con don Jorge Iribarren en un terreno que se hizo a la región de Atacama, pero también es posible ver la participación de la comunidad, que también era integrada a los trabajos de excavación y que también era informada de los resultados de las investigaciones. Don Jorge Iribarren fue siempre también muy preocupado de las comunidades, por algo también es un gran investigador del folclore local. Y si bien teníamos pocos recursos, lo que nos faltaban recursos nos sobraba en creatividad. Exacto. Aquí tenemos un ejemplo del trabajo creativo. Este es don Gabriel Cobo, fue director también de nuestro museo, jubiló el año 2016, pero es posible ver cómo con un plástico iban marcando la silueta de estas figuras rupestres, ¿ya? Estos plásticos todavía los conservamos porque son parte de las investigaciones, son parte de nuestro tesoro, es el trabajo de los arqueólogos y que obviamente hay que conservarlos acá en el museo. Bueno, además que muestra una etapa hermosa del desarrollo de la arqueología que tiene que ver con lo que tú decías, la creatividad. Claro. Y vemos aquí a don Gabriel tomando muestras de este petroglifo y esas fotografías de la década del 60. Don Gabriel llegó tempranamente, muy joven, a trabajar al museo, primero como dibujante. Claro. Excelente dibujante. De hecho, las figuras del puntillismo las hacía él. Y hacía los planos también de las excavaciones. Muy valioso su aporte al trabajo que hizo don Jorge en cuanto a la imagen, a los planos, a todas las figuras que eran necesarias en las publicaciones. Así que es interesante que podamos ver que ese plástico aún se conserva. Bueno, es, como decías tú, la importancia de rescatar ese periodo de la historia del museo cuando las cosas eran más rudimentarias, pero con una pasión tremenda y que también es parte del espíritu de este museo. Por algo es un museo pionero. Llegó a ser en un momento nuestra biblioteca una de las bibliotecas más completas de América gracias a la gestión de nuestros directores. Fue una época, como dice Lorena, muy hermosa de nuestra historia. Otra de las cosas que miro en esta fotografía es que aplicando las técnicas de las cuadrículas, veo también estas pizarras donde iban indicando el sitio y el número de la cuadrícula. Pero estas pizarras son pizarras escolares. Claro. Son muy llamativas, pero era la típica pizarra escolar que los niños utilizaban para aprender a escribir y sacarle el abajo. Claro. En alguna por ahí encontré que todavía tenía el abajo. Y le pintaron la distancia, digamos, para poder medir más o menos el tamaño de las piezas que iban encontrando. Claro. Es muy interesante ver de qué manera ellos solucionaban. Y lo que tú decías también, el trabajo con la comunidad, donde ellos iban, se contactaban con los dueños que vivían en los terrenos, claro, la comunidad del entorno, y eran involucrados en el trabajo de excavación. Y los colegios también. Los colegios visitaban las escuelas. Claro. Ahí vemos una fotografía en el patio de una escuela donde todos los niños salían y conversaban con don Jorge o con don Francisco para poder saber qué estaban haciendo en su patio, en su terreno, en su valle. O sea, ven unos adultos subiéndose, algunos de edad ya pasada, ¿no? Subiéndose arriba de las piedras para poder ver con claridad un petroglifo, obviamente llama la atención de cualquier niño, ¿no? Para ellos era habitual ver estas imágenes
y les llamaba mucho la atención que vinieran de fuera a estudiarlas. A estudiarlas. Es impresionante, como dices tú, el trabajo y esta historia tan bonita de los primeros años de nuestra arqueología regional. Ahora, continuando con el recorrido, hemos hablado de la cultura molle, del arcaico con los cazadores y recolectores, y también hablamos de las piedras tacitas en el Valle del Encanto. Hay otro elemento también muy destacado o característico del valle, que es este tipo de piedra, que son los famosos entiarados. Los arqueólogos hasta el día de hoy se debaten y se golpean las cabezas contra estas cabezas, preguntándose qué representan cada una, ¿ya? Para algunos son ancestros, otros pueden ser representaciones de máscaras, para otras personas también pueden ser seres mitológicos. La verdad es que lamentablemente no tenemos certeza de a qué corresponden en la representación, pero sí contamos con uno que fue traído del Valle del Encanto y que durante décadas estuvo en la entrada del Museo Arqueológico. No estuvo en el Valle del Encanto, Lorena. No es del Valle del Encanto. ¿De dónde es? Es de la hacienda del Valle del Marí, cerca de Comarmalá. O sea, ¿te acuerdas que don Carlos ¿Tupuy? No, pues, un señor que tenía una farmacia en Ovalle? Él hizo toda la gestión. Carlos, bueno, ¿te acuerdas? Afortunadamente las cartas existen. Bueno, este petroglifo fue encontrado en una hacienda en Ovalle. En Ovalle. Y con la colaboración de un señor farmacéutico se logró traer al museo esta pieza importante. Por lo que tú comentabas, Raúl, de la imagen, a mí también me han comentado que también pudiese representar estas los incas. Cuando venían los incas, se caracterizaban los capitanes incas que venían a conquistar este territorio para el imperio inca. ¿Sí? Se caracterizaban por estos tocados de plumas, que eran bien característicos, que lo podemos ver en las imágenes de las crónicas de los incas. Claro. Bueno, por eso en un principio se pensó que estos piedras eran de carácter o de origen incaico, pero también cuando se empiezan a ver en el Valle del Encanto que hay ausencias, por ejemplo, de llamas o de otros camélidos, nos da a entender de que es un periodo donde la domesticación de estos animales no está tan desarrollada. Entonces, por eso hasta hoy en día se ha logrado definir que estas piedras corresponden o son contemporáneas a la cultura molle, ¿ya? Y mencionamos recién el camélido andino, la llama, que es un triunfo obviamente del mundo andino, es parte también del trabajo de pastoreo y de cruzas sistemáticas entre distintas especies que da como resultado esta llama, que cuando es incorporada a la vida cotidiana de los seres humanos también forma parte importante de su cosmovisión. Bueno, habíamos visto acá también otros elementos de la expresión corporal molle, también habíamos visto anteriormente de la Turquía. Aquí hay otras piezas también del lugar que son piezas ya con oro. Como decía, si bien no desarrollaron una metalurgia a gran escala, sí lograron hacer estas pequeñas piezas de decoración, lo que habla mucho del talento y de la tecnología de la cultura molle. Y aquí tenemos un elemento que voy a destacar, que es aquel tembeta que se encuentra en la parte superior, ¿ya? No se sabe si el tembeta era exclusivo de un género o si los hombres y las mujeres lo utilizaban indistintamente, pero lo que sí puedo comentar de ese que es uno de los tembetas de mayor tamaño en comparación con los otros tembetas que son de mucho más chiquititos. Hay otros diseños también que son más redondos, no son alargados, pero son redondos y también de gran tamaño. Se sospecha que tiene un uso ceremonial y, como un dato curioso, dentro del inventario de nuestro museo arqueológico es la última pieza que se encuentra en el registro. Vale decir, es la última pieza que ingresó al museo y que fue parte de un rescate arqueológico donde gente de la comunidad de El Molle llamó para dar cuenta de estos vestigios y pudo asistir personal del museo a hacer el rescate y hoy en día forma parte de nuestra exhibición. Bueno, rescatando también nuevamente el tema de estos videos que nos ayudan a comprender cómo era posiblemente el trabajo del metal en tiempos ancestrales, gracias al aporte que hacen estos artesanos que nos muestran su trabajo y la forma en que los trabajan.
Y recordemos también de que esta forma tan rudimentaria es en sí mismo también un ejemplo o la posibilidad de cómo los pueblos originarios antiguamente lo hacían. Y acá tenemos también otro elemento para poder valorar a nuestros pueblos originarios y el componente indígena que hay en cada uno de nosotros, donde es posible crear distintos rostros de distintas personas que obviamente posaron para crear este material, pero que nos permite al mismo tiempo crear a personas nuevas a partir de las fisonomías de gente que conserva los rastros o rasgos faciales de los pueblos originarios. Bueno, para continuar y viendo nuestra última parte de esta sala, de la sala número 2 que ve la cultura Molle y la cultura Ánima, vamos a ver a la cultura Ánima, la cultura que es este punto intermedio entre los dieguitas y los Molle. Durante mucho tiempo se pensó que del Molle evolucionó o progresó rápidamente al dieguita y que no existía este pueblo intermedio, hasta que una casualidad, unas lluvias dejan al descubierto unos restos en la plaza de Coquimbo y se descubre la cerámica de la cultura Ánima. Y también una cultura que tenía otra característica bien interesante, que incorporaba la llama a su forma de vida, y por eso la gente era enterrada junto con la llama. Raúl, seguimos avanzando en esta sala número 2 y nos encontramos con la cultura Ánimas. Nuevamente, este nombre de la cultura Ánimas tiene que ver con dónde fue encontrado los gallegos. Claro, como decía, el arqueólogo le asigna a la cultura el nombre del lugar. Y si a la cultura Molle le tocó porque sus primeros vestigios se encontraron en el pueblo del Molle, a la cultura Ánima le corresponde porque los primeros vestigios identificados a esta cultura fueron en la quebrada de las Ánimas, que está a unos 11 kilómetros a la salida de La Serena en dirección al Valle del Elqui, casi al frente de Alto Balsol, que en tiempos incaicos también fue un centro muy importante administrativo del Inca acá en la región. Pero nosotros comentábamos algo relacionado a la llama, a este camélido andino, y es su incorporación a la vida de los seres humanos. Entonces, este animal es tan rico porque te entrega carne, te entrega lana y, lo más importante, te permite el caravaneo. Eran los medios de transporte de la época, ¿ya? Y permitía también que las personas pudiesen viajar muchos kilómetros y realizar intercambios a muchas distancias. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, estas semillas que tenemos acá, que es el sébil. El sébil es una planta, una semilla que tiene propiedades alucinógenas. Por lo tanto, las culturas andinas utilizaban el sébil en sus actos ceremoniales o en sus rituales. El sébil obviamente no se encuentra en los árboles de la Plaza de Armas, estamos claros, no es una planta autóctona local, sino que hay que ir a buscarla prácticamente a la selva paraguaya. Entonces, esto nos habla de la tremenda distancia que hay entre una región como la nuestra y el Chaco, por ejemplo, donde esta planta florece y de donde se trae para poder hacer intercambio. Lo mismo que hay piezas arqueológicas o lugares donde se han encontrado plumitas, por ejemplo, de guacamayo. Acá no hay guacamayo, entonces se cree que estos llegan acá producto de los constantes intercambios. Bueno, entonces, como este animal forma parte tan importante de tu vida, tú lo incorporas a tu cosmovisión. ¿Podríamos decir que es como una mascota? ¿Es un integrante de la familia? Es más que una mascota. ¿Más que una mascota? Es más que una mascota, es un integrante de la familia al punto, porque yo me imagino que si alguien fallece hoy en día, la gente no es sepultada con sus mascotas, ¿no? En cambio, en esta época, en este periodo, como digo, hay tal nivel de complemento entre el hombre y el animal que cuando el hombre fallece también es sepultado con sus animales. Por eso vemos acá, no sé si se alcanza a notar esta arpillera que tiene un bordado que simula el cuerpo humano que es cubierto por esta llama, ¿ya? Ahora, eran no solamente hombres, también sepulturas de mujeres y niños también eran acompañados con un camello. Efectivamente. Y no solamente eso, si la persona fallecida era una mujer, el camello también era de sexo femenino, o sea, es hay una relación. Y si es un niño, también es sepultado con animales más o menos de la edad proporcional.
Entonces, yo recuerdo haber presenciado una exposición con respecto a los hallazgos del olivar y también esto que se encontró en la Plaza de Armas de Coquimbo se replica en el olivar. Sin embargo, esa relación de edad entre el ser humano y el camello no estaba tan definida. no, eso es que cuando ya se empiezan a encontrar muchos de estos cuerpos con estas características, tú puedes hacer estadísticas y más o menos tratar de darte cuenta de que esta relación existe. Pero obviamente es producto de las investigaciones y muy importante, no de una investigación sistemática. ¿Ya? Que por eso es muy importante cuando la gente encuentra un sitio arqueológico, esta es la parte educativa, no intervenirlo. ¿Ya? Porque cuando usted lo interviene, saca las cosas del contexto. Exacto. Entonces, por eso es importante que un equipo profesional pueda ver la totalidad de lo que hay para que pueda hacer una mejor interpretación de aquello que está allí. Entonces, por lo general, cuando se encuentra un hallazgo en un sitio, la observación es lo primero. Ver de qué manera están dispuestos los elementos de este hallazgo. Claro. Porque cada una de esa disposición de estos elementos tiene mucho que ver con la cultura, con la cosmovisión de ese grupo humano. O sea, no es al azar. No es al azar. Y otra cosa interesante también es que esta cultura desarrolló una cerámica también pintada con los colores de Aguita. Por eso los arqueólogos antiguamente, hasta antes de encontrar estos vestigios en la Plaza de Coquimbo, se imaginaban que esta era como la primera fase de la cultura de Aguita por las características del diseño y los colores. ¿Ya? Pero me imagino que los colores tienen que ver con los elementos que estaban en la naturaleza, en el entorno. Por lo tanto, claramente esos colores van a ser los mismos, porque son los mismos elementos utilizados de manera un poquito distinta solamente, o las formas que ellos utilizaban, las grecas que utilizaban, la disposición de los colores, y ya eso distingue una cultura de la otra, pero los colores siempre van a ser... Claro, van a ser prácticamente los mismos también porque los pigmentos son característicos del territorio. Y como les digo, esto ya aparece en los primeros, por ejemplo, los primeros diseños engrecados o de grecas, como esas ondas que se encuentran arriba, ¿ya? Que por eso digo, los arqueólogos lo asociaron como a los dieguitas en su primera fase, un experimento de la famosa greca de los dieguitas. Hay otra cosa que quiero mostrar en esta vitrina que es muy importante porque obviamente este museo que es nuevo, que tiene una museografía renovada, nos obliga a tener que buscar otras formas de hacer un control de la temperatura y la humedad de las piezas para su correcta conservación. Aquí yo quiero mostrar que justo atrásito de ese huesito, que es un punzón, un elemento de inhalación de la cultura ánima, se puede ver un data logger. Esta es la parte, Lorena, cuando tú preguntas ¿qué es un data logger? Para nuestros amigos, ¿qué es un data logger? Un data logger es un elemento que nos permite calcular y medir la temperatura y la humedad al interior de la vitrina. Si la temperatura sube peligrosamente de forma que afecte, por ejemplo, la integridad de la pieza arqueológica, se prende una alarma que nos avisa. Y también es muy importante el monitorearlo. Recordemos que no siempre tenemos la misma temperatura. Hay días en esta ciudad que hay días más fríos, días más calurosos, hay días con vaguada, otros días más secos. Entonces es muy importante el poder calcular estos elementos para la correcta conservación. Es parte del proceso o de la metodología de conservación preventiva de todos estos objetos para la posteridad. El museo se encarga justamente de conservarlos en las mejores condiciones posibles y este instrumento nos permite tener control sobre el medio ambiente, la variación de la humedad y de la temperatura. Bueno, eso es un museo, guarda y conserva las piezas arqueológicas. Lorena, hablamos de la cerámica, hablamos de la metalurgia, hablamos también de la agricultura, del caravaneo y nos falta algo también importante que es la vestimenta. La gente también se viste. ¿Ya? ¿Y de dónde saca la lana? De la llama. Pero ¿por qué la hace? Hoy en día no tenemos pruebas del textil. O sea, no hemos encontrado ninguna sepultura de ningún pueblo que conserve rastros del textil, porque obviamente este se degrada. ¿Ya? Pero si no tenemos el textil, tenemos el elemento con el cual se hace este textil. Y también en la Plaza de Coquimbo aparecieron torteras. Torteras son los elementos que se utilizaban para poder fabricar el hilado, ¿no? El hilo que después era utilizado en el textil. Permitía hacer girar, obviamente, la varita haciendo la hebra o el hilado de estas fibras. Acá
De la misma forma como lo vimos con la fabricación de puntas de flecha y con el trabajo de los metales, podemos ver el trabajo ancestral tejedores que muestran cómo antiguamente se sacaba la lana de los animales y se hacía este hilado. Claro. Lamentablemente nuestras condiciones climáticas no permitieron que se conservaran. La humedad, la alta humedad de la costa en nuestra región fue la que produjo el aceleramiento de la degradación de los elementos biológicos textiles. Claro. Y al contrario, por ejemplo, del norte, donde la sequedad permitió que se conservara mejor y funcionan también como ejemplo. Hoy en día, cuando queremos hablar de la textilería o de cómo habría sido el vestuario de los dieguitas, tenemos que ayudarnos con el vestuario de los atacameños o el vestuario de los licanantay y del mundo aymara o el mundo chinchorro, para poder tratar de entender quizás cómo era la vestimenta, los colores y los diseños. Asumiendo también que el intercambio cultural incluía también esta innovación de la vestimenta, ¿no? Que podían ellos copiar un poco el modelo de cómo se vestían y seguir la forma en que usualmente se tejía el textil. Porque esta técnica del hilado es transversal a América, digamos, todas las culturas. Claro, todas las culturas desarrollaron el hilado y el telar varía en la forma en que se hace la frazada, por así decirlo, pero el hilado prácticamente es universal, la forma en que se obtiene la hebra. ¿Ya? Y también los Anima tienen una característica muy, muy especial, que es un pueblo que tú identificas también con la costa, con una vida influenciada fuertemente por el mar. ¿Ya? Y se encontraron también en las sepulturas Anima una gran cantidad de anzuelos, ¿ya? Lo que habla de que eran personas muy dedicadas a las labores del mar. Claro. Al punto, querida Lorena, que desarrollan una condición, una pequeña enfermedad, llamémoslo así, que se llama la enfermedad de la sordera del buzo. ¿Has escuchado hablar de la sordera del buzo? Exacto, sí, he escuchado que es una condición de aquellos personas que se dedican a marisqueo. Al buceo. Al buceo, para mariscar, para sacar los mariscos de las rocas, tienen que bucear y esa constante actividad les produce un deterioro en la zona del canal auditivo. El canal auditivo. Por eso le conoce como la sordera del buzo, ¿ya? La verdad es que como si hay algo que hace que la corriente Humboldt nos enfría el agua, ¿no? El agua es tan helada que, y esta gente que desarrolla un estilo de vida y es que es constante, va a desarrollar la exostosis, que es la acumulación de un cartílago, de una forma de hueso, para evitar, obviamente, para proteger el oído de estas temperaturas y del agua. Acá tenemos algunos ejemplos de cráneos que se encuentran en nuestro depósito y que presentan en el canal auditivo esta calcificación, este nódulo de huesito que protege el canal auditivo, pero que se produce por esta inmersión constante en aguas tan heladas. Bueno, y después podemos ver también que hay evoluciones tanto en la cultura, no solamente en el anzuelo o en el marisqueo, sino que al punto de crear embarcaciones a partir de los cueros de lobo, y que hoy en día son característicos de la cultura de los changos. Y bueno, Lorena, hemos llegado a una sala también muy importante, ya que hablamos de la cultura molle, hablamos de la cultura Anima, nos falta quizás la más importante y la más característica, la cultura dieguita. Así que vamos a ingresar a esta sala, que es la sala dieguita, con ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son prácticamente nuestras últimas adquisiciones en el museo, y son una historia muy linda que mezcla dos cosas, mezcla la antropología y mezcla también el arte, ¿ya? Como ustedes saben, en el último tiempo hay una gran campaña para retirar de los museos los restos humanos, por la dignidad que la persona merece. Por lo tanto, los museos se deshumanizan un poquito y por esa razón se envió parte de un cuerpo humano, un cráneo, el fémur, la tibia, para poder hacer una réplica de cómo habrían sido los habitantes de nuestra región, ¿ya? Se mandaron estos huesos a Francia, donde un taller de Elisabeth Dainès hizo el trabajo de recuperar y darle rostro
a este Me cráneo. impresiona, Raúl, me impresiona mucho porque estos rostros son tan reales, tienen una mirada profunda. ¿Y sabes que me reflejan a tantos rostros que veo a veces en la calle? Sus rasgos son tan nuestros también, que siento que los he visto en algún momento y me he cruzado con ellos en la calle. Bueno, eso es parte de lo que se pretendía, que la gente pudiese no reflejarse en un cráneo, reflejarse en un rostro, ¿ya? Hay varios detalles también del rostro, por ejemplo, el color de los ojos. Hay una libertad que se le entrega al artista para cambiar el color de los ojos, pero también se hace con un afán de generar una conversación, una reflexión relacionada a ¿ese era el color de sus ojos? ¿Ese era el color de su piel y de su pelo? Esas preguntas son las que queremos que se formulen, no queremos contestarlas, queremos que la gente se las haga a través de estas maravillosas réplicas. Y por una cuestión de horario, yo creo que vamos a tener que dejar el recorrido hasta acá. Camarita amiga, qué pena, pero obviamente es la hora del almuerzo, todos tenemos hambre y también lo más probable es que la señorita de ahí de Seguridad Ciudadana nos joda la grabación, ¿no? Pero nos queda toda la sala Dieguita para que ustedes la puedan ver. Desde este silo gigantesco, una pieza muy grande, hasta el fondo, donde tenemos también, al igual que con el alero de Pichasca, un espacio para poder reflexionar y conocer lo que ha sido el sitio arqueológico El Olivar, ¿ya? Prácticamente el descubrimiento arqueológico del siglo en nuestro país. Soy Raúl Campos, me acompañó la señorita Lorena Troncoso, nuestra bibliotecaria, y estamos muy contentos de poder mostrar nuestro renovado Museo Arqueológico de La Serena. Están todos ustedes invitados a visitarnos, agenden su visita y también búsquenos en nuestras redes sociales, visiten también nuestra página web museoarqueológico.delaserena.gov.cl. Así que hay muchas opciones para que ustedes también puedan registrar su visita y que puedan venir a conocer nuestro museo.